Bueno, hola. Hoy es 4 de junio de 2021. Esta es materia filosofía de la Tecnicatura Superior en Psicopedagogía. Es nuestro primer encuentro sincrónico con quienes pudieron estar. Los que no pudieron estar no tienen ausente y los que están tampoco tienen el presente. No, es nada más que un encuentro, ¿sí? Es decir, es un encuentro en donde uno aprovecha la oportunidad, pero tampoco se entiende que es un contexto complicado, pues estar en la familia justo a esta hora. Así que, bueno, también les quiero decir que les agradezco que estén todos con la cámara, pero también si necesitan apagar la cámara, no tengo problema. Es medio raro porque yo no soy de esas profes que hacen muchos encuentros sincrónicos, les cuento. Pero les agradezco, bueno, todas las que pudieron venir, y algo más es ¿con qué conciencia ustedes estuvieron trabajando en ese primer foro, viendo esos eh, esos tres discursos que tienen una profundidad de significados tan grande, ¿sí? Muchas de ustedes me dijeron que los habían visto y otros los habían visto por primera vez, ¿no? Yo hay varios que he visto, les puedo decir como 15 veces, porque siempre encuentro algo en esos videos que yo elegí. Y bueno, porque yo los elegí porque son signos para mí, ¿no? Cada una de esas personas es como un signo, y porque además es una vida que, que no solamente transmite, o que es una transmisión de la idea incorporada, ¿no? Como que está en el cuerpo de la persona. La persona que está hablando es una persona que vive lo que dice, ¿sí? Y, y vivir lo que uno dice es un compromiso muy grande. Yo respeto a todas las personas que viven lo que dicen, ¿sí? Porque, porque hay que pasar por el cuerpo lo que uno piensa, y cuando uno lo pasa por el cuerpo hay otra autenticidad. No significa que hay personas que viven lo que dicen, las respeto y no estoy nada de acuerdo, ¿no? Porque también me sorprende la crueldad de personas que dicen la crueldad y la hacen tranquilamente, ¿no? La crueldad es algo raro, es decir, porque alguien podría ser violento con otro, ¿no? Pero bueno, de a poquito lo fui comprendiendo, por eso son cosas que también, en parte, todo lo que es armar un programa para una materia, uno piensa muchas cosas, ¿no? Por un lado, piensa en aquello que le fue significativo y que hizo en uno un recorrido de pensamiento, de compromiso, de búsqueda. Yo hace 32 años que doy clase y la filosofía me encanta, es como algo que desde la secundaria fue realmente el lugar donde me encontré a mí misma, ¿no? Y eso también fue una clave en la formación de docentes y de psicopedagogos, y de psicopedagogas fundamentalmente, porque me parece que siempre hay una dimensión del yo que es la que hay que buscar, ¿no? Como decía hoy Paola, al principio, que ya es maestra de inicial y está estudiando y está cansada, pero le encanta lo que hace, y ese deseo le hace sostener esa lucha por hacerlo por uno, ¿no? Porque uno se encuentra ahí. Y entonces es un cansancio, pero de otro tipo, ¿no? Este, es un cansancio, como les diría yo, humanizante, porque es un trabajo, es un esfuerzo que nos hace eh, enriquecernos humanamente, ¿sí? Sin embargo, quizá en este mismo momento hay personas que están cansadas y nada de lo que dije ni lo entenderían, ni le encontrarían sentido. ¿Qué le podemos decir a una persona que por ahí estuvo, qué sé yo, 7 horas arrastrando un carro con el frío, con la lluvia, con cartones, cada vez más pesado, más mojado, con hambre, sabiendo que va a llegar a la casa, un lugar chiquito, todo llorando?
todos, todos desesperados por la necesidad y para comer algo que no alcanza para todos, y con la espalda molida, y los chicos que lloran, y los bebés, y se hacen pis, y los pañales que faltan. Y qué cansancio humanizante puede ser eso, ¿no? No es un cansancio humanizante, ¿no? Y, y bueno, entonces, en parte, seleccionar los temas de un programa tienen que ver con los temas que uno aprendió porque los pasó por su propio pensamiento y los problematizó y se los preguntó y los sufrió y los trató de poner en palabras. Así que todos los temas que nosotros vamos a ver son temas que a mí me parecen importantes. Por eso los comparto con ustedes, porque me parecen importantes. Yo soy profesora de filosofía de la Universidad Nacional de La Plata, estudié mucho, mucho, sigo estudiando, y, y yo estudié en una universidad gratuita, y, y no todos pueden estudiar en una universidad o en un instituto, por más gratuita que sea. Entonces yo siento una responsabilidad. Esto para mí no es solo un trabajo, también es una responsabilidad por dar lo que yo, sin merecerlo, ¿por qué digo sin merecerlo? Porque hay otros que no tuvieron la oportunidad que yo de estudiar. Entonces yo no lo merezco, porque si nosotros no lo merecieron, ¿por qué lo merezco yo y ellos no? ¿Sí? Entonces, la única manera de resarcir esa injusticia es poner todo lo de mí para transmitir lo que yo recibí gratuitamente, ¿sí? Porque hay una responsabilidad ahí. Entonces yo lo pongo a disposición de ustedes, lo que pueda transmitirles de todo lo que he podido leer y todo, para que ustedes también se sumen en este camino de pensar. Y por otra parte, la carrera de ustedes, psicopedagogía, es una carrera que, que trata con el sufrimiento. Es decir, es una carrera de servicio, de alivio, de amparo a la persona que sufre porque no puede aprender. ¿Pero por qué no puede aprender? Por sí misma, ¿sí? ¿Por qué no puede aprender? Por su contexto, no puede aprender por los demás. ¿Qué significa para esa persona aprender? ¿Qué significa para los demás que haya aprendido? ¿No? Por eso yo les decía esas preguntas en ese foro, ¿no? ¿Quién me dice a mí que no aprendí? ¿Qué tenía que aprender? Viste que la gente dice, no aprendes más. ¿Qué le quieren decir con eso? ¿No? Pero el aprendizaje es algo que parece nítido, pero no es tan nítido qué significa aprender, ¿no? Y, y las personas que nos dedicamos, porque yo ya me siento medio psicopedagoga, que nos dedicamos a la psicopedagogía, eh, queremos armar ese entorno para que la persona sienta confianza en sí misma, se encuentre a sí misma y se encuentre en ese mundo. Lo que lo rodea sea un mundo para ella. ¿Qué es mundo en filosofía? Mundo es todo lo que alguien significa, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, ahora son mundo para mí, son parte de mi mundo, porque para mí son alguien significativo. Eh, entonces, bueno, volviendo un poco al tema, yo siempre pienso que lo que sé de filosofía tiene que ser un aporte a la formación de ustedes. Eso es lo que la filosofía tiene que ofrecerles, un aporte. Algo en donde no sea la filosofía como disciplina lo central, sino la formación de ustedes. ¿Y qué puede aportar la filosofía a la formación de ustedes? Entonces yo tengo que bajar un poco el copete, porque no voy a dar filosofía para gente que dé filosofía. Vamos a, vamos a tomar algunas cuestiones que piensa la filosofía o algunas cuestiones que pertenecen a la filosofía para que les sirva a ustedes para su formación, ¿sí? Uno de los grandes aportes de la filosofía, que en realidad nos la agarramos lo de filosofía, pero es de cualquier persona,
es poder hacerse preguntas, ¿sí? Esas preguntas que, que nos permiten pensar varios juntos, como ahora yo les voy a hacer algunas preguntas, pero preguntas que no tienen una respuesta posible, sino que tienen casi infinitas respuestas posibles y todas son buenas, porque también otra cosa para mí, eh, lo más importante que puede aportar la filosofía a la psicopedagogía es la forma de pensar que tiene la filosofía. Es decir, lo mejor que podrían, que ustedes se queden con la filosofía es que aprendan, no sé si se aprende, pero bueno, que filosofen, ¿sí? Que aprendan a filosofar, que sean psicopedagogas filósofas, ¿no? Es decir, que aprendan a hacerse preguntas, a buscar las palabras, a ver la carga de las palabras. En estos videos que vimos, las cargas de las palabras son muy fuertes, ¿sí? Por ejemplo, hay una operación del pensamiento que es la metáfora. Es muy interesante. Fíjense cómo eh, Constanza dice, la discapacidad es el espejo en el que nadie se quiere mirar. Pucha, qué metáfora. Es decir, porque la metáfora es usar una figura, ¿sí? Utilizar la metáfora, decía un autor que escribió un libro sobre la metáfora, se llama Paul Ricoeur, que escribió un libro que se llama La metáfora viva, ¿sí? Es lo que dice que la metáfora es una construcción del lenguaje que pone juntas dos cosas que nunca van juntas, por ejemplo, la discapacidad y un espejo, ¿sí? Y que al ponerlas juntas abre, crea significados absolutamente insospechados, ¿sí? Es como si yo dijera mate, por decir cualquier cosa, mate, vida. Y de golpe ya eso a mí me lleva a pensar que en esa relación inédita hay un montón de significados que podrían salir. ¿Sí? ¿Me explico? Es como que el lenguaje tiene un poder creador de significados, y ese es el lenguaje de la metáfora. Por eso le llaman el lenguaje poético, porque poética viene de una palabra griega que es poiesis, y poiesis es crear, la creación, ¿sí? El hacer creando. Siempre en griego cuando la última partícula termina en sis, poiesis, mimesis, ¿no? Eh, es un proceso, ¿no? Y la metáfora genera ese proceso de creación. Fíjense, dice, la Matrix del veo veo. Dice, bueno, Nacho Levi es un intelectual argentino que ojalá algún profesor se acerque un poquito a la profundidad de su pensamiento, porque está densamente poblado de ideas. Un chico criado en la villa, ¿sí? Dice, no quiero ser el blanco de ninguna hipocresía. Y ahí es lo que hace, en realidad no es una metáfora, pero sí la metáfora es la Matrix, el veo veo. Y claro, hay que haber visto la película, la Matrix, y ver la doble realidad. Pero es la Matrix del veo veo, porque fíjense cómo él dice que la nena de él, ¿no? Quería que él viera algo que era negro, ¿no? Y él no logró darse cuenta que era lo negro. Dice, cuando vos cerrás los ojos está lo negro, ¿sí? Lo negro no lo ves, porque vos cerraste los ojos, pero está ahí. Entonces decía, imperceptiblemente bajaba la persiana todo el tiempo, mirando lo que no estaba lo más cerca que tenía para ver, no lo veía, ¿sí? Y fíjense la metáfora de esa negritud, porque además el negro como color
Es un color que tampoco, bueno, no sé, yo ya me meto en la física de los colores, pero después ustedes búsquenlo por si estoy diciendo una barbaridad. Pero como que tiene que ver con que miran todos los colores juntos, no sé si es... Es la ausencia de la luz, me parece. Bueno, Brisa, la ausencia de la luz, ¿no es cierto? Entonces, la negritud tiene un significado metafórico, pero también tiene un significado histórico, ¿no? Vieron que lo negro, la noche, lo negro, lo siniestro, lo negro siempre es lo malo, ¿no? Negro de mierda. Estábamos acordándonos hoy con Evelyn. Tiene una historia eso también. Las palabras tienen historia. Y la historia es real, es posta. Porque por algo la negritud está en el lugar de lo despreciable, de lo que se puede matar, de lo que se puede patear, de lo que se... La oveja Imagínense negra de la familia. la oveja negra de la familia. Excelente. Siempre el lado negro, ¿sí? Y los negros fueron esclavizados. Pero la esclavitud negra, siempre hubo esclavos, les aclaro. Les aclaro que siempre hubo esclavos en todas las sociedades. Pero que sean negros, que sean africanos, tuvo una historia. Empezó en el siglo XVI. Es decir, todo lo que nosotros conocemos como sistema de vida empezó así, en el siglo XVI, con el descubrimiento de América. ¿Sí? Ahí empezó todo. ¿Mm? Los negros fueron la fuerza de trabajo de esas personas que se apropiaron de los territorios y fueron más fuerza de trabajo que los indios, que tampoco eran indios. ¿Sí? Porque los negros verdaderamente eran extirpados de su tierra y de su cultura para llevarlos a otro lugar. Y ellos no tenían otra que trabajar, ¿qué iban a hacer? En cambio, los paisanos, los aborígenes que vivían en las tierras, ellos se defendieron. Se organizaron y se defendieron, no los pudieron esclavizar así nomás. Por supuesto que terminaron a muchísimos matando, a otros esclavizando, pero, pero fue más fácil hacerlo con los negros que con los aborígenes. Y bueno, la historia de la negritud es tremenda. Pero bueno, volvamos un punto al punto. Este, quiere decir que el pensar filosófico toma las palabras, la- las piensa, piensa su historia, trata de relacionarlos con lo que esas palabras están haciendo en nuestras mentes. Y el pensar filosófico te despierta, porque después no lo decís tan rápido las cosas, porque te las pusiste a pensar. Y si no te las pones a pensar, repetís. Es decir, hay dos lugares, está el que piensa y el que obedece. El que obedece es el que repite todo lo que quieren que repita y no se da cuenta siquiera. Pero el que manda es el que piensa. Lo que pasa es que el que manda y el que obedece también está en cada uno de nosotros. Ese proceso de pensar lo que decimos y ver de dónde sale lo que decimos y qué carga de significados está cuando lo digo, eh, ese es un proceso de pensamiento que nos va como liberando esas cargas que hemos reproducido sin darnos cuenta. Y bueno, ese es el gran poder que tiene el pensamiento. Y el único lugar en donde el pensamiento es obligatorio cultivarlo y donde la gente se encuentra para pensar y conversar, es el aula. Por eso no es que porque sí un banco es
lujoso y un aula está destruida. Es decir, las cosas no pasan porque sí. De alguna manera, si yo les tomara lista y les pusiera un presente por estar, y los que no pueden conectarse no están, yo estoy obedeciendo al mandato de la desigualdad. Los que no pueden, que se jodan. Esperen para estudiar, que se dediquen a otra cosa. ¿Sí? En todo caso, que estén los mejores. Porque todo está basado aparentemente en el esfuerzo. Ahora, no es lo mismo esforzarse con la panza llena, con un sueldo, con gente que te mantiene, con una casa que no alquilás, con un sillón, con una computadora nueva, No es lo mismo el esfuerzo que el que tiene que compartir un celular con todos los hermanos y con datos. Claro, no pudo hacer el primer año de psicopedagogía porque no se esforzó, ¿no? O gracias a ese esfuerzo pudo. Claro, tal cual, Emi. La meritocracia. Pero es como pensar una locura, que es que uno es uno solo, individuo, no tiene entorno, ¿sí? Pero bueno, no era lo... A ver, yo acá quiero que ustedes... Hay algo de la filosofía muy importante, que es la conexión con el propio yo. A ver, por eso es que ustedes van a producir todos significados diferentes, porque acá somos todos diferentes. Nadie es igual, ustedes no son iguales a mí, yo acá a la que estoy mirando y a la que no estoy mirando, yo ya sé, son todas diferentes, todas. Entonces no puede ser que digan algo igual. Y si dicen algo igual, es porque piensan eso de otra manera. ¿Me explico? Yo puedo decir lo mismo que otro, pero el significado que le doy a eso que digo no es el mismo. ¿Me explico? Esta materia tiene que enseñar a pensar desde el sí mismo. ¿Sí? Porque ese es el lugar donde ustedes van a tener que estar cada vez que se enfrenten con alguien que les pida ayuda. Ustedes van a tener que pensar, ¿qué hago con este? ¿Qué le pasa? ¿Qué le está pasando? ¿Cómo lo puedo ayudar? Y no hay otra forma que pensarlo desde yo. Ay, a ver qué puso la profesora, pará que voy a mirar el video. A ver si... No, pará porque me había copiado en el examen. No hay forma. Por eso es que en realidad uno empieza a estudiar cuando se va de la carrera, cuando se recibe, porque después es como que uno dice, ¿qué hago? Y empieza a decir, esto se podría conectar con esta teoría, con esta, para tratar de comprender. Entonces ahí viene la apropiación. Entonces, a mí no me importa un comino, no me importa el tareísmo, el cumplir para mí. No me importa, yo acá no tengo un papel para poner una marca de lo que escribieron en el foro. Yo lo que leo en el foro es las ideas de ustedes. Y me encantan las ideas de ustedes porque me dan ideas a mí. ¿Sí? Y claro que me doy cuenta el que escribe sin ideas y el que escribe con ideas. ¿Sí? Porque el que escribe con ideas, escribe con un compromiso que se ve inmediatamente. Porque no me importa si lo escribe bien o mal, pero se nota que lo pensó. No, muy lindo los 3 videos, me re hicieron llorar. Bueno, chao, profe. ¿Sí? No se trata de eso. Porque incluso que un video te haga llorar, responde también a una idea de la pobreza, como objeto de compasión, como el pobre. Vieron que uno dice, yo por ejemplo soy una persona que toda mi familia me persigue porque digo siempre pobre. Ay, sí, es una persona pobre.
lo tengo de muletilla, pero no sé por qué. Es como que para mí eso de ser pobre tiene algo que ver con la lástima, ¿sí? Y vamos a ver un autor que va a decir eso, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? La infancia como objeto de compasión. Creo que dice, bueno, colecta más por menos. ¿Y qué ponen? Un bebé llorando con 200, con una carita. Por ahí está llorando, no sé, por otra cosa, pero uno lo tiene que asociar con el hambre. Pareciera que si uno pusiera a un chico bien vestido jugando a la pelota para hacer la colecta, la gente le daría menos. Sí, me acuerdo. Hola, buenas Sí, tardes, sí. buenas Ana. noches. Hola, Ana. Me- ¿Qué tal? Me acuerdo una vuelta que un club de fútbol hizo una campaña para tipo de alimentos, de olla popular, que no sé qué, y pusieron las manos negras, eh, y era como diciendo, dale, ¿en serio? ¿Era necesario poner las manos con ese color? O dejate de joder. Y tuvieron que dar de baja la publicación y subir otra porque se fueron de tema. Claro, porque los pobres siempre, bueno, ahí nosotros vamos a ver ese tema. En Pero realidad profesora, disculpe un segundo, sí. Que a veces hay mucho de marketing también en todo eso. Es cómo atraemos más público, de qué manera. Y bueno, ¿no viste la Como la harina imagen del Blancaflor? político, es lo mismo. Entonces, también hay muchas cosas que se relacionan. ¿Cómo llegamos a la comunidad? ¿De qué manera? Y bueno, mostremos un nene que no tiene zapatillas. Me parece que también esa es una estrategia de los publicistas. Sí, claro, pero de algún lugar surge, ¿no, Antonia? Está muy bueno. Sí, Ahora sí, yo les voy a hacer una disculpe. pregunta. Y más allá de eso, yo lo que veo que también de que siempre relacionan la suciedad. Vos nunca vas a ver un nene sin zapatillas que esté limpito, impecable. Siempre lo vas a ver sucio, con los mocos colgando, no sé. Siempre relacionan eso, la mugre con la pobreza. Y no siempre es así. Miren, chicos, todo eso tiene una historia. Todo eso tiene una historia y es algo para pensarlo, ¿no? Y bueno, lo que dice Antonia, sí, los medios de comunicación es un lugar a mirar también, ¿no? Porque va construyendo imágenes en las personas. Porque es la metáfora, ¿no? Asocian esto a este concepto, ¿no? Negro, sucio, esto, entonces desprecio, pobre, entonces es como esto que se va anquilosando. Y eso también genera estructuras cognitivas. ¿Vieron cuando uno dice, por más que le hablo, no me entiende? Porque llega un momento que la estructura cognitiva es tan rígida que no la puedes romper. Miren, el ejemplo más claro fue el feminismo, claramente, ¿no? Es decir, cómo alguien, hola Ámbar, por ahí anda Ámbar, cómo alguien, yo por ejemplo que soy de otra generación, que tengo 57 años y voy a cumplir 58, aunque parezca 70, no, tengo 57. La pandemia me mató con eso. Miren, ¿ven esto? Un cepillo. Lo tengo al lado del escritorio. No saben todo lo que hay acá alrededor. Falta el gato, que cada rato se para. ¿Qué les iba a decir? Se me fue la idea. Bueno, se me fue la idea, perdón. Bueno, chicas, no, las estructuras rígidas, el feminismo. Yo les decía que yo soy grande y yo, por ejemplo, yo ya automáticamente voy a hacer las cosas. A ver, yo de mi casa, yo me levanto y yo ya tengo todo cronometrado que pongo para lavar, cuelgo, ordeno, hago la comida, hago la clase, ordeno, me fijo los foros, chao, mientras y ya mis hijos, gracias a Dios, tienen otra forma de ser. Y no, yo lavo, yo, qué sé yo, por supuesto, obvio, ¿no? Es así. Pero yo me siento como que yo, si no hubiera sido por ese proceso de pensamiento crítico que generó el feminismo, no hubiéramos podido descubrir esas estructuras rígidas en la mente. ¿Por qué la gran mayoría de las mujeres no pudo hacer una carrera, o no puede escribir, o no puede dar una conferencia, o no puede eh, estar en profesiones más? Estefanía, ¿querías hablar? ¿Sí?
Ah, pensé que sí. Porque en definitiva, el tiempo, a mí me pasó, digamos, yo siempre digo, ay, me encanta escribir, pero yo no tengo tiempo de escribir, porque llega un momento que está el esfuerzo por hacer todo y poder cumplir con las clases y poder terminar con todo, y yo ya sé que no tengo descanso, porque todavía en mi casa todo depende un poco de mi trabajo. A veces eh, y yo me doy cuenta, pero me cuesta salir también de esa estructura de comportamiento. Entonces, ustedes van a estar trabajando, chicas, sobre todo sobre estructuras culturales rigidizadas por la historia, ¿sí? Es decir, algo que además va a estar presente en las otras personas significativas que rodean a la persona que tiene algún problema. ¿Me explico? Los otros también van a tener esas estructuras rígidas. Entonces, y encima esa estructura rígida son tan fuertes que las personas no la ven. En la matriz del veo, no lo ve, no lo ve. ¿No? Entonces, ¿cómo poder tener esa manera de infiltrarse ahí para que esa persona empiece a revisar esas estructuras rígidas? Para que empiece a permitirse hacer, desplegar potencialidades que ella misma, que esa misma persona cancela, ¿no? Y es un trabajo donde hay algunos autores que han tratado de encontrar claves de cómo hacerlo. Fíjense el testimonio de César González. Miren lo que era ese chico. Esa persona a mí me resulta muy, muy, muy notable. Esa foto, ¿no? A la esquina con sus cadenas. Ese flaco estaba, pero posta que no le estaba una bala, digamos, ¿no? Claro, sí, Silvina, ese es el Sí, tema. yo, profesora, pensaba cuando, perdón, ¿qué tal? Hola a todas. Cuando vi los videos de mucho se me vino a la cabeza el condicionamiento social, como cada uno desde que nace, desde que te eligen un nombre, desde que vos creces en un ambiente, ya piensan en qué vas a estudiar y que es muy difícil romper con eso, con ese condicionamiento social. Digo, plantarse uno, esto es lo que quiero hacer. A veces lo vemos dentro de las familias que siguen, por ejemplo, las familias de médicos, como que antes de nacer esa persona ya tiene toda su vida condicionada. Entonces, cuando vos nacés dentro de, no sé, como le pasó a César, dentro de una villa, le fue muy difícil, digamos, romper con eso, porque todo el tiempo el sistema, para bien o para mal, porque le sos funcional o no, como él dice en cierto punto de que no necesitan los pobres para que este sistema se siga manteniendo, es muy difícil salir de ahí. Y es muy difícil también encontrar, digamos, esa persona como le pasó a él, para que te diga, mirá, hay otra cosa. Y lo mismo pasa con la discapacidad, digo, los prejuicios que uno tiene, a veces prejuicios sanos, porque muchas veces decimos, ay, porque no sé, los chicos o con síndrome de Down que son buenos, y uno los despersonaliza, ¿sí? Los infantiliza, y suele pasar con la discapacidad, y se ve un montón. Entonces me hizo pensar en eso, digo, ¿cómo nos cuesta romper con ese condicionamiento social que no nos damos cuenta y que lo traemos desde que nacemos? Ahí. ¿No les pasó en la familia, capaz que vieron el video con ustedes, que le generó rechazo el video a gente de la familia? Como gente que dice, no, no le creo nada a este flaco. ¿Viste? Que no me miente. A mí sí, acá sí. En el caso de César, no es que no le creían, pero cuando él contaba lo que hizo, como que no les gustó el hecho de que como que la sociedad lo hubiera perdonado, ¿no? Porque me decían, sobre todo mi hija, que es adolescente, me decían, pero el chabón secuestró, me decía. Secuestró a alguien, hizo mucha maldad. Y si yo voy caminando me secuestran. ¿Vos qué harías con esa persona? ¿La vas a perdonar? Entonces también te deja un poco como regulando esa respuesta de ella.
A mí me causó, el video me causó como mucha, no sé cómo explicarlo, pero más allá de ese pensamiento que ella me transmitió, me llevó ese y el otro no me acuerdo ahora el nombre, que también hablaba de la Matrix del Veo Veo. Me hizo pensar mucho en mi papá, porque mi papá fue una persona muy, muy humilde siempre. Él salió de la villa, él vivió en un conventillo. Bueno, fue muy pobre, no les voy a contar ahora toda la historia de mi papá, porque estaríamos hasta mañana. Y me trajo como mucho. A mí me gusta trabajar mucho con esa gente. Y de hecho, estoy tratando de entrar en un proyecto acá en el Club del Barrio para trabajar con la gente de la villa que está a la vuelta del barrio donde estoy yo. Pero bueno, trajo como un poco de rechazo el video de César por ese sentido. Lo que pasa es que ahí... Dale. Perdón, yo lo que quería agregar con respecto al video de César, yo trabajé en comunidades así, estuve muy cerca de ese tipo de familias. Entonces, siento como que, yo noto como que la ausencia del Estado en ese tipo de comunidades, familias, y la educación pública apostando a poder cambiar eso, aunque sea de 30 alumnos, hacerle el clic en la cabeza, aunque sea uno, porque hay otras cuestiones como la drogadicción, la violencia, el abuso. César para mí fue tocado con una varita mágica, algo que lo hizo despertar. Pero a su vez, yo también tengo hijos adolescentes y por mi barrio también hay muchos César, pero el de antes. Entonces a veces uno también teme por la seguridad de nuestros hijos. Entonces es como que estaría de los dos lados. Por un lado, siento que ellos serían como víctimas de esta sociedad desigual. Y por el otro lado, pienso, si alguien toca a mis hijos, me enojaría muchísimo. Entonces, se me hace como difícil poder unir esos dos tipos de pensamiento. A mí me dio como una luz de esperanza y el no pensar que estoy loca pensando y creyendo en que si puedo cambiar a un niño de los 30 que hay en la sala, hice bien mi tarea. En no perder la esperanza que esos niños que están en una villa o viven dentro de un ámbito de violencia familiar, de violencia en cuanto a estar empapados en armas y que cuentan historias como si contarían que fueron al cumpleaños del tío, pero te cuentan un tiroteo que tuvieron a la noche en la casa. Si yo pienso. O un allanamiento. Y sí, un allanamiento también. Estoy convencida que a uno de esos nenes yo lo puedo hacer un César. El día que no piense más eso, dejo lo que estoy haciendo y me pongo un kiosco. Es así. Pero a su vez me pasa, como le pasa a Antonia, que pienso toda esa parte positiva, pero digo, ¿y si a mí me tocan un hijo? Se me termina todo el discurso bueno, me parece. Pero mientras no me los toquen, voy a seguir pensando para ese lado. Lo que pasa, chicas, que... Perdón, a mí César me hizo acordar mucho a una película que me hicieron ver en el secundario, Pizza, Birra y Faso. Me hizo acordar, pero tanto a esa otra realidad de que no vemos, y esa película de que yo creo que cuando me la hicieron ver tenía 13, 14 años, y fue un cachetazo de la realidad de que vos decís, bueno, ok, listo, creo que más o menos pude ver. Pero César me hizo, no sé, me llevó mucho a esa película, de que si no la vieron, que está genial. O sea, a mí me pasó que justo cuando vi el video de César,
vino acá a casa bueno, un conocido, es el hijo de una persona que hace muchos años que ya es parte de la familia, que recién había salido de la cárcel. Y justo se dio la casualidad de que yo estaba viendo el video y llegó, estuvo hablando con mi marido y le digo, bueno, porque estaban afuera por el tema de la pandemia. Le digo, che, ¿cómo está Ale? Nada, es el hijo de una persona que acá queremos mucho, ¿no? Una que creció en una situación, obvio, de carencia, que son albañiles, que el hijo lo ayudaba, ¿no? Los conocemos, sabemos la clase de personas que son. Tanto él como el padre, los dos, en algún momento han cometido un hecho delictivo por necesidad. La verdad, yo los conozco, bueno, y él es un chico muy joven y había salido de la cárcel después de estar 2 años. Y la verdad le digo, ¿cómo está? Y cuando me cuenta, me dice, no, la verdad está con muchas ganas de salir, de tener un emprendimiento, de querer empezar a trabajar, de vender congelados. Y salió a la sociedad con todo ese empuje. Yo justo había terminado de ver el video y dije, ojalá se le dé. Porque ahí fue como que me hizo, digo, porque es una persona súper joven. Y a pesar de haber cometido este error, de haber caído en un hecho delictivo que también le pasó al padre, digo, digo, es algo que él vio y que seguramente naturalizó y habrá dicho, bueno, a mi papá lo tuvo que hacer, yo también, no sé. Pero son personas que son súper laburantes. Pero a mí me toca esta vez estar del otro lado y conocer la historia de esa familia, de esas personas, saber por todo lo que atravesaron. Claro. Entonces digo, ojalá que la sociedad, digamos, esta vez podamos visibilizar, que creo que es algo que muchas pusimos en el foro, ¿no? Visibilizar, abrir los ojos, no ver el negro, que estamos mucho tiempo, como decía Nacho, mirando ahí lo negro. Así que como que me tocó más en lo personal, justo. Pero digo, estas son las casualidades de la vida, o causalidades, digo, no por nada en ese momento, en ese lugar, se juntaron esas dos circunstancias, ver el video y estar con esa persona. Uno de mis interrogantes que siempre tengo es cómo revertir esa situación. Entonces, una vez, no sé, dije, ¿y si hay escuelas para familias? Porque, o sea, esto no depende del alumno que uno tenga, sino esto viene de mucho más atrás. Entonces, para revertir esa situación hay que empezar por las familias y cuando querés ver ya pasaron 3 generaciones de siempre la misma historia. Entonces, a veces no, como que pierdo un poco la esperanza, porque yo digo, como educadora, ¿no? ¿Seremos capaces de poder revertir eso, obviamente con ayuda del Estado, o no? Porque si no es como que veo el futuro un poquito incierto, me da un poco de miedo. Bueno, gracias chicas por todo lo que están pensando. Hay algo que en lo que ustedes dicen que me llama la atención, ¿no? Como la idea de que, ¿ustedes creen que fue Patricio el que lo hizo cambiar a César? Es decir, como la idea de que alguien, o nosotras como psicopedagogas, o yo como docente, puedo hacer acá cambiar a alguien. No sé si me explico. Como para si mí yo no. tuviera la... Sí, a ver, Silvina. No, profe, el educador, lo que entendí yo, es le brindó las herramientas y confió en él. Vio, visibilizó todo lo que César podía dar. A mí con ese video me pasó algo muy particular, que lo explayé en el foro, perdón, porque me extendí mucho. Se te pero escucha bajito. Me parece... Ay, perdón, ¿ahora? Ahí está. A mí me pasó con el video de César, que lo estaba mirando en mi casa. Comparto tus palabras, Mercedes, completamente. Lo estaba mirando en mi casa con mi papá, que tiene una visión muy retrógrada y tradicional, porque él se crió en eso también, en esa construcción social de que la persona que roba lo hace porque quiere y no porque ve otros caminos posibles. Y mi papá me dijo, Silvina, nunca lo había visto de esta manera. Súper impactante también porque, a ver, todo eso es una consecuencia. A ver, entiendo completamente las visiones de nuestras compañeras, de Antonia, de Laura, por supuesto, pero a ver, es una consecuencia de la falta del Estado principalmente y de que no tuvieron contención familiar,
que iban a la escuela para poder comer, no para estudiar, para cubrir una necesidad primaria, y no tenían esperanza de un futuro, y tampoco nadie se los brindaba ese futuro. Entonces, el educador le dio las herramientas para que César pueda decir, bueno, sí, yo puedo y voy a poder y creo en mí. César cambió claramente porque él quiso, pero tuvo alguien que lo acompañó y que estuvo al lado de él y que lo vio, que no dejó de ser invisible para una persona. Y el Pero voto no de lo cambió confianza. la otra persona. Él El voto cambió de porque él confianza. quiso. Claro, tal cual. Que él dice que la psicóloga le decía, vos sos un villero, un pibe chorro y siempre lo vas a hacer. Entonces, con eso que te dicen, ¿cómo podés proyectar o pensar que puedes ser una mejor persona? El voto de confianza también creo que fue, todas las cosas son importantes, pero si no hay como un clic interno y unas, no sé si serían ganas, pero como el sentir que podés ir más allá de lo que estás haciendo, como el voto de confianza y que te den la seguridad para ese cambio. Claro, porque el educador no vio en él un pibe chorro. Vio un chico con un futuro, con ganas de salir adelante. Bueno, están diciendo entre Jiménez, Tafarel y Ámbar cosas muy interesantes también en los chats, ¿no? Jimé dice, valorar la diversidad por lo que cada uno puede dar. Eso era algo que a ella, una metáfora que a ella le había llamado mucho la atención. Y después decía ella, sigue pasando. Y después Ámbar habla también de que el voto de confianza, pero el cambio surge de él, ¿no? Porque a veces hay esa idea que también la tenemos que revisar. No digo que esté acá presente, pero a veces en nuestro discurso, ¿no? No porque la pensemos realmente, pero la decimos, ¿no? ¿Cómo hago para cambiarlos? ¿No? Y en ese querer cambiar a otros, hay también una relación, porque uno cambia algo que puede manipular, que cambia algo, cambia el televisor, cambia la ropa, es decir, cambia algo, no a alguien, porque si yo pienso que hay alguien, ¿no? Hay como una relación donde yo, que tengo cierto poder, ¿no? Tengo tanto poder que puedo cambiar a una persona, otra persona como yo. Y capaz Pero esa tenemos forma. poder porque somos educadoras, profe. Tenemos ese poder para poder revertir ese tipo de situaciones con niños vulnerados, ¿no? Sí, Pero lo que nosotras tenemos son las herramientas. Exacto. Que es lo que tenía, ¿cómo se llama? Patricio, el chico con el que se encontró César. Eso es lo que tenemos. Capaz que Patricio, a ver, Patricio, sí. Tipo mediadoras vendría a ser, o mediador en el caso de Patricio, de el chico que necesita las herramientas y alcanzarle esas herramientas. Pero no, el poder, como que suena un poco fuerte decir que tengo el poder. Está bien, sí, porque vos recortás lo que le querés enseñar, pero como que habría que contextualizarlo, me da la sensación. No, poder es una de las definiciones de educar, o sea, poder en el sentido de que vos podés, digamos, impartir más saberes, más conocimientos, a ese poder me refiero, no el poder de autoridad. Por ahí más que poder sería como la capacidad de generar un cambio o dar herramientas, sería la capacidad por ahí. O que la persona se empodere, por ahí tenés, ¿no? Que es algo que escuchamos tanto, de que esa persona se pueda empoderar. Claro, ahí hay un concepto que tenemos que revisar, ¿no? El concepto de poder. Por supuesto que las palabras tienen un significado histórico, como les decía, ¿no? Y a veces la usamos la misma palabra, pero no con el mismo significado, como decía Antonia. Yo creo que Antonia cuando decía tenemos el poder, ¿no? No estaba diciendo el poder de matar, ¿no? El poder de cambiar y transformar a alguien, convertirlo en otra cosa, formarlo, porque la palabra formar también tiene esa carga, ¿no? Pero acá nosotros vamos a tener
hay una definición de poder que es la capacidad de influenciar en el comportamiento de otro, ¿no? Quizá no sea, y hay muchos medios para eso. Puedo yo usar la fuerza para eso, puedo usar el dinero para eso, puedo usar las ideas para eso. Hay medios para influenciar en el comportamiento. Lorena, levantó la mano. Perdón, profe, más allá de todos los medios tangibles, yo creo que algo sumamente fuerte también es la palabra, porque el hecho de decirle a un chico, vos no podés, vos no sabés, ya lo estás limitando a un cubículo, a un cierto tipo de encierro, y de que él el día de mañana no quiera salir de ahí, por el hecho de que otro le estuvo diciendo todo el tiempo de que no podía. Entonces muchas veces a través de la palabra ya le estás brindando una herramienta, le estás brindando, como decía recién Emilia, el voto de confianza, y después quizás tenga la posibilidad de él solo conseguir esas herramientas, o como en el caso de Patricio, brindarle las herramientas. Pero a mí me parece que la palabra es algo que pesa muchísimo también. Bueno, chicas, evidentemente fue una gran riqueza este encuentro, ¿no? Está un poder como dominación, porque el punto es, diríamos, la humanidad, ¿no? La humanización. El ser humano también es un proceso, o por lo menos es algo que es una idea que yo tomo un poco de una posición filosófica que es el existencialismo, ¿no? Vieron que esa expresión mujer no se nace, ¿no? O pibe chorro no se nace, es una expresión de una feminista, Simone de Beauvoir, que escribe el primer libro donde se deconstruye el concepto de mujer como género, en el sentido de una identidad construida por la sociedad, ¿no? Se llama El segundo sexo, es un libro de 1961 y es tremendo ese libro, terriblemente descarnado, ¿no? El existencialismo quizás, hay varios autores que toman esto, uno es un alemán, Martin Heidegger, después seguramente conocerán el pensamiento francés, Paul Sartre, Simone de Beauvoir, son existencialistas. Es lo que dice, ellos lo que sostienen es que nosotros existimos como seres humanos al nacer, ¿no? Pero ser humanos es una tarea. Es decir, ser humanos es un proceso de apropiación de sí como un ser humano. Es decir, ¿y en qué se expresa la humanidad? Se expresa justamente en esta toma de conciencia de sí como un yo y una toma de conciencia de que la vida que vamos a tener es fruto de nuestra elección, es querida por nosotros, ¿no? Es decir, nosotros somos el verdadero proyecto que nos humaniza, ¿no? Y el existencialismo va a tener mucha influencia en el pensamiento también latinoamericano, ¿no? Porque en parte existimos como humanos, pero también nos proyectan, claro, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Está muy bien lo que decís, Lore, porque en parte esa apropiación de sí mismo también es una apropiación de la propia historia, y hay como dos lugares en la vida para el existencialismo, la inmanencia o la trascendencia. La inmanencia es cumplir con las expectativas sociales que están al lado nuestro. Es decir, cuando uno existe, cuando uno nació, ya todos se imaginan quién va a ser uno, ¿sí? En parte es el futuro de una reproducción, ¿no? Por eso decía Antonia, son generaciones, ¿no? ¿Por qué se habla de esas generaciones que repiten y repiten la historia de otros? Porque en definitiva, apropiarse de la propia historia no es lo común va a ser cumplir con expectativas y con la apariencia de que de que soy libre, ¿sí? Perdón, profe, como decía Paola hoy, cuando
generalmente hacemos ese tipo de cuestiones, ahí empezamos a ser la oveja negra de la familia. Claro, porque la persona, ¿qué pasa? La comodidad es que nosotros cumplamos con esas expectativas sobre nosotros, ¿sí? No cumplir con las expectativas incomoda, ¿no? Fíjense que la comodidad es algo que menciona Nacho Levi, ¿no? Es decir, la comodidad de mirar por una pantalla al pobre y después cerrar la computadora y chao, ya está, se acabó, ¿no? Fue el ratito. Bueno, esto es una posición, ¿no? Y esto pareciera ser una decisión, o quedar en la inmanencia, que es cumplir con todas esas expectativas y reproducir en definitiva el orden social, ¿no? O la trascendencia, que es apropiarse del sí mismo y generar un proyecto que se proyecta sobre un vacío, sobre un futuro que no sabemos, ¿sí? Lo mismo pasa todo el tiempo hasta con los significados. Yo enseño algo. La inmanencia sería que ustedes reproduzcan lo que yo digo, porque mi expectativa es ponerles el aprobado si reprodujeron mi propio significado. Pero cuando yo habilito que ustedes crean algo nuevo, algo propio, yo no sé qué va a pasar. ¿Sí? Y ahí hay una trascendencia porque ahí ustedes construyeron un significado que yo no podía controlar. Es apropiarse del poder de crearse a sí mismo como seres humanos. Probablemente Patricio habló con César y como le habilitó esa puerta de reconocimiento de que César era un igual a él, porque lo escuchó. No lo escuchó diciendo, mira, vas a tener que remediar a la sociedad. ¿No? No lo escuchó desde el lugar de la inmanencia, lo escuchó desde el lugar de la trascendencia. De que era un ser humano y tenía que hacer algo de su vida, pero él no sabía qué iba a hacer César de su vida. Porque la revista Todo Piola, que también es muy interesante, una cosa que se le ocurrió a él, es decir, Patricio distribuía las fotocopias, pero ya Patricio desaparece, ¿sí? Lo que uno hace es la desaparición de uno mismo porque el otro sea, ¿no? Ahora, ese es un punto en el que yo estoy puesta cuando tomo estos temas, ¿sí? Para decirle, estoy en esa posición, asumo como una herramienta para pensar la desigualdad la idea de la humanización como proceso histórico. Porque entonces si ha habido deshumanización, puede haber humanización, porque es histórico, ¿sí? Fíjense que César no robaba para comer. César robaba para tener una ropa linda, para tener las zapatillas de último modelo, no robaba para que los chicos comieran y darle de dinero a los pobres. Sí, disculpe, eso quería agregar cuando habló Silvina, hay muchos chicos que roban porque les gusta robar, no porque realmente lo necesiten. Y también porque es como el plan con sus amigos, digamos. La salida es vamos a robar o vamos a hacer tal cosa y es la normalidad de ellos o lo que tienen por normal. Es como una subcultura. Yo lo veo como que tienen una subcultura. Cuando estudié cómo se movía esa comunidad, lo mismo con las familias que tienen muchos hijos, son más poderosas que las que tienen menos en ese tipo de subculturas. Claro, Para pero mí, yo sí. Perdón, profesora, para mí ahí lo que surge es el tema de las etiquetas, que se hablaba también. Porque si ellos crecen dentro de una sociedad así o sub, como decía Antonia recién, como que ya están etiquetados que son de ese tipo de gente. Entonces, van a crecer siendo eso. Y de eso es de donde les es difícil salir. Y Paola, ¿por qué es la inmanencia? Es la expectativa social. Igual a mí no me hace un poco de ruido, Antonia, como vos te expresás, diciendo son una subcultura, porque se supone entonces que hay una cultura con mayúsculas y una subcultura, es decir, por ahí, y la idea de estudiar una cultura, porque también, a ver, un punto de la deshumanización del otro es el convertirlo en un objeto. Y eso puede ser un peligro de la carrera de ustedes, ¿me entienden? Un objeto de estudio.
Por eso, no, eso viene a muchas preguntas que uno se hace. ¿Por qué actúan de esa manera? ¿Por qué los crían así? O sea, ¿de dónde viene todo eso? ¿Es histórico? Bien, ¿y cómo lo revertimos? Entonces, cuando uno se acerca a esas comunidades, tienen tradiciones que no son aceptables socialmente por todo el Estado, ¿me explico? Entonces, si bien nosotros tenemos que tener normas de convivencia, el no robar, comportarse, entre comillas, adecuadamente como la sociedad lo pide, cuando nos acercamos a estas familias que son la mayoría disfuncionales, que vienen de generación en generación, entonces uno empieza a pensar por qué actúan de esa manera. Entonces ahí uno encuentra las respuestas. Perdón, pero yo conozco un montón de familias bien, de buenos trabajos, de traje y corbata, que roban muchísimo más que otras familias que conozco yo también, que he ido a sus ranchos y he ranchado en esquinas, que son nobles, ejemplares y que jamás te tocarían nada. Y para mí son parte de la sociedad, por más de que a vos no te guste, como que estás hablando como que los estás excluyendo y los estás marginando. No sé si te llegas a escuchar de cómo suena lo que estás diciendo. Sí, yo también quiero comentar, como comentó también Paola, es como una etiqueta. Por ejemplo, yo tengo una familia numerosa, tengo 13 hermanos, y nosotras somos 6 mujeres que la mayoría somos o docentes, enfermeras, o sea, tener una familia numerosa tampoco quiere decir que no vas a llegar a nada. Yo muchas veces en el colegio o cuando comentaba sobre esto de tener una familia numerosa, muchas veces he escuchado esta etiqueta, de decir, ay, ¿cómo llegaste? ¿Y cómo lograste? Yo estudié también en la Universidad de La Plata, profesora de geografía, y también me tocó escuchar esto de comentarle a compañeros o a profesores, yo tengo 13 hermanos. Ah, ¿y cómo hiciste para llegar acá? Eso lo escuché muchas veces. Y yo creo que es algo de etiquetar al otro por el contexto. También soy de una familia humilde, muy cerca de lo que se llama villa. Eh, y yo creo que está en uno lo que quiere lograr. Es una decisión y también, ¿no? El apoyo y el voto de confianza de la familia y de uno. Gracias, Jimé. Para Igual, mí a ver, etiquetar es decir, este nene no puede. Uno trabaja para poder revertir eso, esas costumbres que ellos vienen acarreando de años. Poder implementar lo que es como siempre yo les dije a mis egresados, la educación es esencial para nuestro futuro, es un recorrido que lo tienen que atravesar como puedan, lo mejor que puedan. Y también se los dije a las familias, o sea, no es etiquetar, es ayudarlos a poder encontrar otro camino con todas las herramientas que uno tiene. lo que pasa es, bueno, a ver, nosotros cuando nos expresamos, ¿no? También mostramos, como siempre, están estas dos, como ven, la inmanencia, ¿no? Las miradas sociales sobre algo y la trascendencia, las posibilidades de salir, de construir algo nuevo. Bueno, vamos a ir un poco, si ustedes quieren, vamos a ir cerrando. Claro, a ver, acá nosotros a lo largo de este año que vamos a ir tomando siempre estos temas bajo distintas situaciones, ¿sí? Vieron que yo puse el reconocimiento del otro, ¿no? Esto de habilitarlo para que se humanice, ¿no? Pero a la vez hay algo más que dice Constanza, la discapacidad es el espejo donde no nos queremos ver, ¿no? Hay una construcción de un nosotros ahí, ¿no? De un nosotros en esa otredad que nosotros negamos, ¿no? Porque el proceso de humanización no es, el proceso de humanización justamente va a estar revisando críticamente la idea del individuo,
¿no? La idea de que somos alguien que con su propio esfuerzo puede lograr algo, ¿no? Porque en realidad somos todos, de alguna manera, una consecuencia social, como dice César. En algún sentido, todos también somos parte de esa sociedad, ¿no? Y bueno, pero no quiero abundar en esto porque son ideas muy importantes que se expresaron acá. Si a ustedes les gusta estos espacios de encuentro para pensar, podemos irlos habilitando, ¿sí? Cada tanto, porque me parece que no es lo mismo leerse en los foros que por ahí expresar algo, ¿no? Igual, cuando uno conversa, el pensamiento está en proceso, ¿sí? Eh, por eso mi metodología de trabajo en esta materia es la idea de un círculo de indagación, ¿no? Como que todos estamos sentadas circularmente y pensamos en algo, como hoy, ¿no? Y cada uno dice su perspectiva, ¿sí? Y su posicionamiento. Y en parte, en ese posicionamiento se representan muchos posicionamientos, pero también se representa un lugar de verdad, porque es lo que cada uno piensa. Entonces, en ese compartir un montón de pensamientos es como que vemos la cantidad de matices que tiene algo, ¿no? Acá se dijeron muchas ideas, muchos significados que no los pudimos explorar con gran amplitud, incluso las chicas que estuvieron escribiendo, ¿no? Me parece que estos tres personajes, ¿no? Constanza, César y Nacho Levi, nos van a acompañar todo el año. Porque, porque también lo de Constanza es interesante, ¿no? Me quedo con las palabras que siempre funciona la mirada en lo que se puede. Claro. Bueno, Constanza da un montón de ideas. Pero fíjense que tanto Constanza como César como Nacho, ellos están enunciando una palabra que nos llega desde el lugar de esa otredad negada, ¿no? Tanto los tres, ¿sí? Enuncian una palabra que tiene un peso diferente, porque es el peso de alguien cuyas expectativas sociales estaban en el no pronunciar esa palabra, en una otredad que se esperaba que fuera, ¿no? Se esperaba que Constanza fuera un objeto de compasión. Pobre, voy a rezar para que no estés enferma, hasta que ella dice, no, yo soy, ¿no? Yo soy así. Bueno, eso es algo sumamente interesante para pensar. Así que lo que vamos a hacer es, bueno, cerrar. Yo voy a abrir un foro porque, como les decía, esto tiene toda una historia. Yo quiero que escuchen ya a pensadores, van a leer y escuchar a algunos pensadores. Vamos a ver cómo la modernidad fue construyendo esto. Porque esto realmente tiene una historia y está relacionado con la modernidad. Y está relacionado con la pandemia, ¿sí? Está relacionado con el mundo que estamos atravesando, chicos. Por eso lo primero que voy a hacer en el foro es unos datos para que ustedes vean quiénes son y cuántos esos otros que están en esa oscuridad, ¿no? Y bueno, y a partir de eso nos vamos a juntar, por ahí no la próxima, pero la otra, para pensar un poco, ¿sí? Y bueno, yo lo que después, en otro momento vamos a hablar del tema de la evaluación y cómo vamos a evaluar esta materia y todo. Y eso va a tener mucho que ver con la forma en que ustedes, bueno, vayan trabajando, se vayan apropiando, ¿sí? Y bueno, y ya se nos va a ocurrir algo, porque ustedes son inscritos, son 68, 70 en la materia. Así que, bueno, bueno, viendo. Profesora, Sí, Antonio. lo último que digo, con el video de Constanza, me encantó, pero también hay otra realidad. Tenemos la realidad de las familias que niegan o que no ven la realidad de sus propios hijos. Nos pasa que hay chicos con discapacidad y las familias no logran ayudarlos porque es como que están negadas, como que acá no pasa nada.
Entonces noto en el video de Constanza el apoyo que ella tiene de su entorno para llegar a ser lo que es, ¿no? Con esa estimulación, esa capacidad de habla, de trabajar, de haber estudiado. Es fascinante, pero tiene mucho que ver el contexto. Claro, sí, eso es lo que pasa con las charlas TED. Parece, viste, que está la persona sola con su testimonio y no hubiera un bagaje atrás de, lo cual está muy bien lo que vos decís, Antonia. Bueno, chicos, ¿les parece? ¿Quieren agregar algo más o si no vamos ya terminando? Bueno, cualquier cosa, ya con Evelyn vamos a pensar cómo recoger estas ideas o poder hacer algún tipo de simulacro de conversación para seguir. Bueno, chicas, gracias, las agradezco, descansen, ya el viernes, váyanse a bailar. No, profe, no se puede. Vayan a tomar una cerveza. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Chao. No me digan que no se puede, se puede. No se debe. No hay que cercenarse posibilidades. Chao, profe. La podemos tomar. Chao, chicas, gracias por todo lo que colaboraron. Chao, hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Me quedo con las hermanas. Gracias, No. Silvina, gracias. Vos, Silvi, estuviste conmigo, ya fuiste alumna mía, ¿no? Sí, profe. Por eso, sí. Inicial, sí. Por eso, yo digo, pero esta chica la tengo, pero. Y varias tengo, Jiménez Troncoso. Así que después le voy a decir. ¿Eh? Es un No, placer. sí, no, re buena tu intervención, Silvi. Aparte lo agarraste a tu papá y lo mataste. ¿Eh? Pensé que era muy larga como para que la No, a mí vean. me encantan las intervenciones largas. Solamente escucho, solamente les contesto las largas. Para que hagan largas, me gustan las largas. Y mi papá, bueno, hizo muchas reflexiones y me parece que ese es nuestro trabajo también, poder visibilizar todo lo que pasa y que todo es una consecuencia de la sociedad. Terrible. Bueno, Silvi, bueno, profe, gracias. Chau, Chau. Buen fin de. Bueno, gracias. Hola, Evelyn. Hola, profe. Profe, me hizo quedar mal. Yo sí le conté que mi hermana estaba en primero. No me acordaba yo de que tu hermana estaba en primero. Para nada, no te registré. ¿En serio? Sí, te juro. Pero No, sí que le voy a preguntar. Qué risa. Bueno, no importa, fue una risa. No, pero Pobre ella tu es muy hermana, se habrá tímida. asustada. ¿Eh? No, es re tímida ella. Nada, quiere decirle que yo pasar siempre hago broma. desapercibida. Decirle a tu hermana que yo siempre hago broma, por eso. No, Pero, nada, igual aparte es lindo compartir con la hermana, es re lindo. Es lo más lindo que hay. Sí, Evelyn, bien, lindo estuvo. Sí, la verdad que se animaron bastante a hablar. Pero y a brava, ¿eh? poner sus pensamientos. Sí, sí. Es otra cosa. El foro no te permite esta conexión. Claro, lo que pasa es que es si vos tenés algo sobre lo que decir, ¿no? Porque por ahí sí, a ver, si te juntás en una clase sincrónica, pero sin haber preparado nada, Claro. ¿no? Era como que todas habían estado pensando en esto. Sí, sí, tal cual. Es decir, era como un espacio de reflexión colectiva y que está bueno hacer eso. Sí. Bueno, nena, ahora quedó esto grabado. Ay, Dios mío. Bueno, listo. Bueno, profe, la seguimos por WhatsApp. Listo, la seguimos por WhatsApp. Chao, Evi. Chao. Chao, chao.